¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que estén increíblemente cómodos, satisfechos, como sea. Pues espero que estén bien. Yo hoy les vengo a contar el siguiente capítulo de Sigmund Freud. Si me ven un poco raro es porque estoy grabando parado y ya no tengo el micrófono pegado al hocico. Ahora lo tengo, pues vaya, normal, ¿no? Espero que se escuche bien. No sé cómo será esto, pero bueno, espero que les guste. Y venga, empezamos con lapsus y actos fallidos. Los mecanismos de la vida cotidiana. Al describir los aspectos psicológicos de los procesos primarios, Freud se refería a los sueños, los chistes y los actos fallidos. Pero, ¿qué quería decir exactamente? En 1901 publicó Psicopatología de la vida cotidiana, después de haber realizado el curioso recuento de errores que habían aparecido en la interpretación de los sueños y del que se ha tratado en las páginas 17 y 18 de este libro. Freud se demostró muy satisfecho del trabajo tras terminar la lectura del primer borrador. No en vano, esta es una de sus obras más célebres. Al escribirla, evitó casi por completo el uso de tecnicismos e incluso decenas de anécdotas propias y ajenas. En buena parte recuperó material de artículos anteriores para presentar de una manera más sistemática las causas y los mecanismos que explican fenómenos tan corrientes como los lapsus y las equivocaciones. Aquí hay un cuadro que dice lapsus y se refiere a la palabra, de origen latino, significa literalmente caída. En el lenguaje coloquial se emplea para referirse a un error no intencionado en el que se incurre por distracción. Y ya, continuamos. Los descuidos, los falsos recuerdos o los olvidos momentáneos constituyen en apariencia errores sin importancia a los que no suele prestarse atención, dada su insignificancia y su ausencia de intención. Este, Freud prescinde de tal apriorismo y acomete la tarea de explicar su significado desde un punto de vista psicológico, contrariamente a lo que suele creerse. Tales equívocos no son resultado de la casualidad, el cansancio o la falta de atención, sino que revelan ciertos hechos de los que no se es consciente, y que por lo tanto no pueden expresarse tales como intenciones, impulsos o deseos reprimidos. Las reflexiones de Freud sobre esta cuestión nacieron del estudio de las peculiaridades del funcionamiento de la memoria. En ciertas situaciones, y siempre de manera temporal, se dan singularidades que también pueden observarse en los lapsus y los actos fallidos, y en los que entran en juego mecanismos similares a los que causan las remociones. Y aquí hay un cuadro que se refiere a acto fallido, es fenómeno psíquico que se manifiesta mediante un lapsus en la acción. Sucede cuando se desea realizar un acto y en su lugar se efectúa otro. Y bueno, continuamos. Al arrojar luz sobre estas pequeñas psicopatologías de la vida cotidiana y entender sus causas, se abre una ventana que da directamente a nuestro inconsciente, a los deseos, pulsiones y complejos reprimidos que pueden causar sufrimiento. Para explicar su teoría, Freud se basó en diversas situaciones de la vida real, fáciles de entender porque pertenecen a una experiencia compartida por todos nosotros. Contó, por ejemplo, el caso de un empleado que, durante una ceremonia oficial, al levantar su copa para brindar por su superior y por quien no sentía ninguna simpatía, dijo: "Les invito a eructar a la salud de nuestro jefe", en lugar de a brindar. La importancia de este cambio involuntario y surrealista, propiciado por la similitud entre las palabras alemanas anstoffen, brindar, y ausstoffen, eructar, reside en que constituye una expresión del desprecio inconsciente que experimentaba el sujeto. No sé si leí bien las palabras en alemán, pero pues espero que sí. Las analogías que Freud estableció entre el proceso psíquico que subyace a una neurosis, la remoción, y el proceso responsable de fenómenos muy generalizados en personas sanas representan un gran descubrimiento para comprender el funcionamiento de nuestra mente. Si podemos observar los mismos mecanismos en la raíz de diversos trastornos psicopatológicos, la división entre lo normal y lo patológico se vuelve más confusa, lo cual no significa que los lapsus deban considerarse siempre como síntomas de alguna dolencia. Simplemente demuestran cómo funciona la mente en personas sanas, como en otras que padecen algún tipo de problema.
El hecho de prestar atención a ciertos comportamientos o deslices que a primera vista parecen triviales e insignificantes nos permite comprender mejor, nos permite comprender mejor ciertos aspectos de nuestra experiencia psicológica que hasta entonces no conocíamos plenamente. Y bueno, aquí hay un cuadro que dice remoción. Se refiere a: considerada por Freud un mecanismo de defensa, se encarga de eliminar la conciencia, se encarga de eliminar de la conciencia todos aquellos contenidos psíquicos como recuerdos, imágenes o pensamientos ligados a una pulsión que no puede satisfacer en ese momento y que entran en conflicto con el yo y el superyo. Sin embargo, no llega a anularlos por completo, sino más bien a cambiarlos de lugar, aun cuando su efecto es comparable al de una eliminación total de dicho contenido. En cierto modo, podría compararse con lo que sucede cuando en el escritorio de un ordenador se mueve un archivo a la papelera. Creemos que ha desaparecido, pero no es así, sigue existiendo. De hecho, podemos recuperarlo o bien borrarlo de manera permanente. Y bueno, aquí dice, continuamos, que dice: los lapsus y los actos fallidos, al igual que los sueños, son otra de las maneras en que se expresa el inconsciente. En el sueño, ciertos elementos reprimidos tienden a reaparecer, si bien, al considerarse inaceptables, se transfiguran y adoptan la forma de algo que la conciencia puede tolerar. En estos otros casos, en cambio, nos encontramos con conductas o expresiones verbales chocantes ocasionadas por la injerencia perturbadora del inconsciente en nuestro comportamiento cotidiano. Tras estas escenas, a menudo cómicas, se oculta un deseo del que no queremos o no podemos librarnos. En una ocasión, Freud, hojeando las páginas del conocido diario vienés Neue Presse, dio con una anécdota que no dudó en incluir en la obra. Al parecer, el presidente de una de las cámaras del Parlamento de Austria, al iniciarse una sesión que prometía ser muy acalorada, se le escapó un «honorables colegas, declaro terminada la sesión». Ni más ni menos. Los lapsus. En su obra, Freud ilustró varios tipos de lapsus, los clasificó teniendo en cuenta el contexto en el que se manifestaban. Los de naturaleza verbal pueden expresarse de maneras distintas. Bueno, son palomitas, pero voy a decirlo por números, ¿no? A ver, vamos a leer. Cambios. Permutación de letras, sílabas o palabras, o su reemplazo por otras parecidas en su pronunciación, pero con un significado diferente. ¿Me das un queso? Digo, ¿un beso? Anticipaciones. Conmutación en el orden de la frase, de algunas palabras. Abre la leche y coge la nevera. Sustituciones. Reemplazo de una palabra por otra que pertenece a la misma categoría. No pienso ir al funeral de Juana, en lugar de a la boda de Juana. O que tiene un sonido similar. Le agradezco mucho su hostilidad. Digo, su hospitalidad. Repeticiones. Se emplea, sin proponérselo, un elemento ya usado en la frase. Rómulo y Rémolo. Mezclas. Se originan por la fusión de dos o tres palabras. Nos vemos mañana lunes. Los lapsus de lectura y escritura obedecen a los mismos mecanismos que rigen los lapsus verbales. El texto que leemos o escribimos toma forma en función de los deseos e intereses personales. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando leemos por equivocación «El restaurante estará abierto el domingo por la noche», en lugar de «cerrará el domingo por la noche», porque estamos pensando en acudir allí ese día. O cuando nos vemos en la tesitura de leer, escribir algo doloroso o desagradable para nosotros. Existen, además, los lapsus de escucha, que se producen cuando oímos una cosa en lugar de otra, llevados por nuestras necesidades inconscientes. Tampoco es raro que olvidemos ciertas palabras, sobre todo nombres propios. A menudo, estos olvidos suelen combinarse con fenómenos de cambio, cuando nos esforzamos por recordar un nombre olvidado. Se nos vienen a la mente otros que, aun sabiendo que no son el correcto, no podemos reprimir porque no podemos dar la espalda a nuestros pensamientos. Un análisis con profundidad sacaría a la luz la asociación que se oculta tras el lapsus y que une la palabra reprimida con la que parece recordarse con tanta insistencia.
Freud también profundizó en el significado de las acciones sintomáticas, que suelen darse con cierta regularidad en función de determinadas circunstancias o incluso de manera aislada. Tal sería el caso de aquellas personas que padecen tics nerviosos. Mesarse el cabello, martillear con los dedos, morderse el labio o efectúan acciones automáticas con un objeto particular. Garabatear con un lápiz, jugar con el llavero, frotarse la ropa. Esos gestos representan la aparición de una emoción inconsciente difícil de reconocer y expresar hacia la persona olvidada, posiblemente porque se trate de rabia, aburrimiento, hostilidad o preocupación. Por lo tanto, no es la emoción en sí inaceptable, sino el objeto o la persona hacia la que se dirige. En consecuencia, si en una reunión de trabajo importante nos aburrimos, no se debe al tema que se trata, sino al mismo hecho de estar en una sala con otra gente. Por eso algunas personas, en lugar de expresar su fastidio con palabras, pasan el rato garabateando en un papel. Algo similar sucede cuando perdemos algo. Freud considera este descuido como la manifestación de una aversión inconsciente por el objeto en cuestión, sobre todo si apenas tiene valor, o de un sentimiento o una idea sobre el mismo que se mantienen reprimidos. Freud describió otro lapsus de escritura especialmente curioso. En 1909, en una carta a Jung, le confesaba una vez más su decepción por Viena y los vieneses, parafraseando el autor latino Suetonio. Sin embargo, sí, según el historiador, el emperador Calígula deseaba que todos los romanos formasen un cuerpo con una sola cabeza para decapitarlos de un tajo. El padre del psicoanálisis expresó una idea menos violenta, pero de una contundencia similar, aunque con un resultado imprevisto. Freud habría deseado que todos los vieneses tuviesen un único trasero para darles una buena tunda, pero en lugar de escribir golpearlos, anotó golpearlo. En cambio, sugiere que antes que a sus conciudadanos, más bien ansiaba ajustar las cuentas con un discípulo cada vez más díscolo y con el que comenzaba a llevarse mal. Actos fallidos. Con este nombre se conoce a los lapsus de acción que se producen cuando nos proponemos hacer algo y sin darnos cuenta lo olvidamos o hacemos lo contrario. Todo acto fallido puede interpretarse de acuerdo con la relación que existe entre acto en sí mismo y el impulso reprimido que encuentra una vía secundaria para expresarse. Italos Vevo, en su novela La conciencia di Zeno, describe un ejemplo típico de acto fallido. El episodio, uno de los más célebres de la obra, permite rastrear además la influencia de las teorías freudianas. Cuando Zeno abandona la oficina para asistir al sepelio de su cuñado, que se había suicidado, ve un cortejo fúnebre en el que cree distinguir el coche de un amigo de la familia y decide seguirlo. Al cabo de un rato se da cuenta de que no conoce al finado. En puridad, no se trata de un error, ya que Zeno se resiste a participar en el acto porque, en su fuero íntimo, se niega a hacerlo. En el fondo, no soportaba a su cuñado y, llevado por sus sentimientos de menosprecio, consuma su desprecio mediante esta aparente equivocación. Psicopatología de la vida cotidiana es, sin duda, la obra de Freud que ha gozado de una mayor difusión. En vida del autor se tradujo a 12 idiomas. La razón de su éxito depende en buena medida del hecho de versar sobre experiencias compartidas y analizarlas con un estilo carente de tecnicismos y sin adentrarse en aspectos teóricos de cierta complejidad. Al leerla, podemos contemplar bajo una nueva luz comportamientos y acciones ya vividas que, hasta ese momento, nos parecían bastante insignificantes e intentar identificarlos con los conflictos y defensas que quizá expliquen la presencia de esas pequeñas disfunciones en nuestro acontecer diario. Los lapsus y los actos fallidos expresan un conflicto y nos recuerdan la presencia constante del inconsciente tras nuestras acciones y preferencias. Lejos de asustarnos, nos brindan la oportunidad de descubrirnos y conocernos mejor. Ok, pues creo que eso ha sido todo de este capítulo. Estaba pensando en leer el siguiente, pero ahorita no estoy teniendo buena dicción, siendo sincero. Bueno, pero no queda tanto. Pues espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Y nada, nos vemos. Ámense, los amo, ámense y amen a los demás, ya saben. Siempre hay que hacer así. Sale pues. Nos vemos.